Entonces, Enrique y Guillermo hacen posible el anglicanismo y el luteranismo. Hacen posible que el luteranismo y el anglicanismo lleguen a la esfera terráquea, a Europa. Y mientras esto se fragua en la Roma que empieza, también logra ya más ser dividida en oriental y occidental, y es cuando nace Constantino y esa persecución que hay contra el cristiano, que era lo peor que existía, hace que Constantino legalice el cristianismo, y entonces cuando él empieza a ser religión oficial y que acoge a todos aquellos a los cuales se cobijaban bajo él, con los míseros, los pobres, los esclavos, los vagamundos, los enfermos, los que estaban desheredados de la gracia de Dios, y se acogen bajo las alas del cristianismo. Y así es como se oficializa, como hace presencia el protestantismo con Guillermo de Alemania y Enrique de Inglaterra. Más adelante, con siglos, es que aparece entonces otro ismo, que es el marxismo, el cual se convierte entonces ya en una cuestión, en una fórmula política, que de una u otra forma refleja una no creencia, o con toda seguridad, en aquellas doctrinas de la antigüedad. De tal manera que así nosotros vemos entonces cómo todavía aquí, por ejemplo, en el caso colombiano, y cómo el marxismo logra en cierta forma influir en Mao, y de esta forma nace la revolución cultural y nace una lucha contra el nacionalismo Kuomintang de la India, de la China, hasta lograr ser hoy en día la China la potencia que es gracias a la revolución cultural y al marxismo que irguieron. De tal manera que la humanidad sigue y la palabra común continúa en la Biblia, en el libro de los Hechos. Por lo tanto, vemos también que en Colombia, por ejemplo, Laureano Gómez es una sombra para que no sea presidente, alguien que también lleva su apellido, conocido como Álvaro Gómez, que fue asesinado. En esa historia política de Colombia nos damos fácilmente cuenta cómo de una u otra forma las doctrinas influyen, y entonces por eso no podemos confundir las doctrinas económicas y políticas con sus diferentes pensadores, entre los cuales Jesucristo es una víctima de la política nacionalista y la política imperialista de Roma en aquella época, y el fariseísmo que dominó las estructuras y bases de la cultura israelita, y que Jesucristo se convierte en una especie de un liberal, el cual socava, un revolucionario que socava las estructuras y echa a un lado todas las costumbres que se mantenían por tradición y que están reflejadas en el Misná, en el Talmud y la Kabbalah. En esos números, numerología, simbolismo, y bueno, cuestiones que pertenecen a esa cultura. Lo que vemos entonces aquí que nos interesa en Occidente es cómo nos llega el cristianismo a nosotros también por medio de un imperio, y ahí siguen irguiendo la bandera de Cristo en una forma errónea que todavía se le pelea en el cuerpo entre burgueses y socialistas. Yo lo que he querido hacer una pequeña aclaración de que realmente era Jesucristo su pensamiento, y seguramente se unió con sectas religiosas en la antigüedad, como eran los esenios, porque su doctrina es muy parecida a los esenios, los humildes, los pobres, el compartir, el amar, el perdonar, una cantidad de cosas que de todas maneras Jesús creció en una cultura y comió de aquella cultura, y creció en conocimiento en Galilea, dice la Biblia, creció en conocimiento y creció en espiritualidad, a pesar de que era un espíritu. De esta manera nosotros podemos ya decir que en Colombia ya habían también reinados de belleza en 1932, que cuando se inicia, y que precisamente la primera reina de belleza, una mujer de Medellín, y que el Atlántico actuó con una de las familias Manota, una de las grandes familias barranquilleras, de los Manota, también dueños